Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast titulado Verano de 1914 en Berlín. Soy Yasser Manrique, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Uniminuto. Imaginemos Berlín en un verano de 1914. Las calles están llenas de personas, los tranvías recorren la ciudad y a simple vista parece un verano como cualquier otro. Pero Europa está a punto de entrar en uno de los conflictos más devastadores de su historia. Durante años, las grandes potencias europeas habían acumulado tensiones debido a la competencia económica, el nacionalismo, el imperialismo y la carrera armamentista. Además, los países se habían organizado en diferentes alianzas militares, de manera que un conflicto entre dos estados podía terminar involucrando a muchos más. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Hoy vamos a viajar a Berlín de 1914 para comprender cómo se llegó a la Primera Guerra Mundial y qué consecuencias tuvo para Alemania, Europa y sus colonias. En el verano de 1914, Alemania era una de las principales potencias de Europa. Su economía había crecido rápidamente, tenía una importante industria y contaba con un poderoso ejército. Pero Alemania no estaba sola. Europa se encontraba dividida principalmente en dos grandes sistemas de alianzas. Por un lado estaba la Triple Alianza, integrada por Alemania, los austrohúngaros e Italia, aunque Italia posteriormente se apartaría de esta alianza y terminaría combatiendo contra Alemania y los austrohúngaros. Por otro lado estaba la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Esta alianza buscaba proteger a cada país frente a sus posibles enemigos, pero también hicieron que Europa convirtiera en una especie de cadena. Si un país entraba en guerra, sus aliados podían verse obligados a intervenir. Y entonces ocurrió un acontecimiento que encendió la chispa. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo. El atentado desencadenó una crisis diplomática. Los austrohúngaros responsabilizó a Serbia y le declaró la guerra el 28 de julio de 1914. Rusia apoyó a Serbia, Alemania apoyó a Hungría y Austria. Francia estaba vinculada a Rusia y Gran Bretaña terminaría entrando en el conflicto después de que Alemania invadiera Bélgica. En cuestión de semanas, una crisis localizada se había transformado en una guerra europea. Ahora volvamos a Berlín. Podemos imaginar las calles llenas de jóvenes que marchaban hacia las estaciones de tren, muchos de ellos convencidos de que regresarían pronto a sus hogares. En aquellos primeros días existían entusiasmo patriótico. Muchos pensaban que la guerra sería corta, pero la realidad sería completamente diferente. La guerra se transformó rápidamente en un conflicto de enormes dimensiones. Los ejércitos utilizaron nuevas tecnologías que hicieron que la capacidad de destrucción fuera mucho mayor. Aparecieron o se utilizaron de manera masiva ametralladoras, artillería pesada, gases químicos, submarinos, aviones y tanques. La tecnología avanzó rápidamente, pero las estrategias militares no siempre pudieron adaptarse al mismo ritmo. El resultado fue una guerra caracterizada por las trincheras, especialmente en el frente occidental. Los soldados podían permanecer durante meses en condiciones extremadamente difíciles, expuestos al barro,
las enfermedades, el frío, los bombardeos y los ataques enemigos. La Gran Guerra ya no era una guerra como las anteriores, era una guerra industrial. Las fábricas producían armas, municiones y uniformes a una escala nunca antes vista. Y no solamente los soldados participaron en el esfuerzo de guerra, también lo hicieron millones de civiles. Las mujeres ocuparon puestos de trabajos que anteriormente estaban desempeñados principalmente por hombres. Mientras las sociedades europeas enfrentaban escasez de alimentos, inflación y enormes pérdidas humanas. Después de 4 años de combates, la Primera Guerra Mundial terminó en noviembre de 1918, pero el final de los combates no significó el final de los problemas. Europa había quedado profundamente transformada, millones de personas habían muerto o resultado heridas. Grandes territorios habían sido destruidos y las economías de muchos países estaban debilitadas. Además, desaparecieron varios grandes imperios que habían dominado Europa durante siglos: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso dejaron de existir como antes. En Alemania, la derrota provocó una profunda crisis política. El emperador Guillermo II abdicó y Alemania pasó a convertirse en una república conocida posteriormente como la República de Weimar. Pero uno de los acontecimientos más importantes fue el Tratado de Versalles, firmado en 1919. Alemania tuvo que aceptar importantes condiciones. Entre ellas se encuentran pérdidas territoriales, limitaciones militares y obligaciones económicas relacionadas con las reparaciones de la guerra. Esto generó en una parte importante de la sociedad alemana un sentimiento de humillación, crisis y resentimiento. La guerra también tuvo consecuencias fuera de Europa. Las potencias coloniales movilizaron soldados y recursos procedentes de sus territorios de África, Asia y otras regiones. Por eso, aunque muchas veces hablamos de la Primera Guerra Mundial como un conflicto europeo, sus efectos fueron realmente globales. Soldados provenientes de las colonias participaron en diferentes frentes y las economías coloniales fueron utilizadas para sostener el esfuerzo de la guerra. Después del conflicto, además comenzaron a cuestionarse con mayor fuerza las relaciones de dominación colonial. Sin embargo, la independencia no llegó inmediatamente para la mayoría de estos territorios. La guerra había debilitado a las potencias europeas, pero el sistema colonial continuó durante décadas. Algunos países permanecieron neutrales durante el conflicto. Entre ellos estuvieron España, Suiza, Países Bajos, Noruega, Suecia y Dinamarca. La neutralidad, sin embargo, no significaba estar completamente aislados de la guerra. Estos países tuvieron que enfrentar problemas económicos, comerciales y diplomáticos derivados del conflicto. También es importante recordar que algunos países inicialmente fueron neutrales, terminaron entrando en la guerra posteriormente. Un ejemplo fue Italia, que en 1914 decidió mantenerse neutral, pero en 1915 entró al conflicto del lado de la Entente. Si regresamos un momento a aquel verano de 1914 en Berlín, podemos entender que la Primera Guerra Mundial no comenzó simplemente por un asesinato. El atentado de Sarajevo fue el detonante, pero detrás de él existían años de tensiones provocadas por el nacionalismo, el imperialismo, la competencia entre potencias, la carrera armamentista y el sistema alianza. La Gran Guerra cambió profundamente el mundo, cambió las fronteras, derrumbó imperios, transformó las sociedades europeas y dejó millones de víctimas, pero también dejó problemas sin resolver. La crisis alemana,
Las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles y las dificultades económicas y políticas de la posguerra crearían un escenario de gran inestabilidad durante las décadas. Por eso, comprender la Primera Guerra Mundial no significa solamente estudiar una guerra del pasado, significa entender cómo las decisiones políticas, las rivalidades entre países y la falta de soluciones diplomáticas pueden transformar una crisis en una tragedia. Hasta aquí llegó nuestro podcast y esto fue verano de 1914 en Berlín. Gracias por escucharnos.